Hola, ¿cómo están ustedes? Nosotros, desde Comarca Sí, en una nueva edición de Pensándonos a nosotros mismos, queremos aprovechar la oportunidad de que compartan una conversación con Mariano Slutsky. Mariano Slutsky es un periodista, investigador y documentalista argentino-holandés, holandés-argentino, veremos cómo lo definimos mejor, que está en nuestro país y con el cual vamos a apuntar al comentario, al análisis de una de sus últimas obras. Pero antes de eso, queremos explicarles que Mariano Slutsky es hijo del doctor Samuel Slutsky. Samuel Slutsky, o Sami como se lo conocía cariñosamente, fue secuestrado en junio de 1977. Sami era médico, un médico que desarrollaba su actividad exclusivamente en unidades sanitarias de la ciudad de La Plata, un militante político que ya como médico había tenido participación política en los años 60, fue uno de los integrantes de aquel fallido intento de resistencia popular que se llamó Tacorralo en Tucumán. Por eso sufrió cárcel desde el año 68 hasta el año 1973 y luego se dedicó lisa y llanamente a militar socialmente desde su profesión de médico. Sami estuvo detenido, se lo considera uno de los secuestrados que permanecieron en el centro clandestino de detención La Cacha, y en el momento, a partir de junio de 1977, sus dos hijos, Mariano y Alejandra, se exiliaron, tuvieron que soportar el exilio y prácticamente el desarrollo de toda su vida en Holanda. Hoy lo tenemos a Mariano y quizá esperemos que por más tiempo. Y gracias por estar con nosotros en la televisión comunitaria, Mariano. Hemos seguido tu desarrollo periodístico, sabemos tus llegadas al país esporádicas a veces, específicamente para testimoniar por tu padre. Sí. Estamos en junio, el mes que lo secuestran a Sami. Sí. Pero bueno, en honor a él es bueno saber de que estás acá, que tenés ganas de quedarte en la Argentina, y bueno, podemos conversar de cosas. Perfecto. Yo mencionaba tu última producción, que es un libro que todavía no ha salido, no ha sido editado. No. Nazis y judíos en las Pampas. Sí. Contanos un poco qué es eso, a ver. Bueno, es un estudio que hice los últimos 2 años, tanto en Holanda, en Israel, en Bélgica, en Argentina, sobre 2 grupos que vinieron aquí, que eran tanto nazis como judíos de origen belga y holandés. Me limité a esas 2 nacionalidades solamente. ¿Eso por qué ese recorte de belgas y holandeses? ¿Por la investigación, porque había, el acceso a fuentes de información tuyas? Claro, y además que eran 2 nacionalidades que todavía no habían sido estudiadas. Ajá. Los alemanes, los austríacos, los suecos de origen nazi ya habían sido estudiados aquí. Estas 2 nacionalidades aún no. Y sobre todo los belgas fue un grupo bastante grande, de alrededor de unos 250 belgas fascistas de alto nivel que vinieron aquí a Argentina. No tanto los holandeses. Y también el mismo fenómeno se dio entre los judíos de ambas nacionalidades que vinieron aquí. Fueron mucho más los belgas que los holandeses. Lo hice por interés propio, obviamente, y porque faltaba un estudio, y sobre todo porque era una asignación pendiente para mí. Cuando aterrizamos en Holanda, hice lo que vendría a ser aquí la secundaria, universidad, etc. Un día, yo acababa de llegar en Holanda, voy a la biblioteca y empiezo a leer, ya sabía holandés, los libros que existían sobre Argentina, sobre historia argentina, y me llama la atención que casi todos describían a Perón como un ser fascistoide, autoritario, dictatorial y antisemita. Yo pensé, esto no es justo,
esto algún día lo voy a corregir. Porque mi padre era judío y peronista, dice. Exactamente. Claro. Y además, o sea, yo sabía que no era Claro. así, o sea, Perón no fue antisemita. Pero obviamente quedó esa asignación pendiente, después de muchos años de mi profesión, pensé, esto lo voy a hacer. Investigué cómo es que vinieron aquí, cómo convivieron ambos grupos, los nazis de ambas nacionalidades, con los judíos que vivían aquí. En todo caso, descubrí toda una serie de cosas. Una de las cosas que pude confirmar fue que Perón y Evita de ninguna manera fueron antisemitas. Es más, tuvieron una política muy de bienvenida hacia los refugiados judíos, muy de ayuda hacia el Estado judío a partir de su creación en el año 48. Y toda esa información espero que pueda revocar la impresión que se tiene en Holanda y en Bélgica sobre la persona de Juan Domingo Perón y de Evita Perón. Evita, por su parte, fue una persona que ayudó muchísimo, pero muchísimo a la comunidad judía aquí a organizarse, a que sean independientes y sobre todo a las madres solteras judías. Claro. Que, por ejemplo, estaban presas, estaban a punto de ser devueltas a Europa porque lamentablemente tuvieron que mentir para poder entrar a Argentina. En el año 38, el gobierno argentino, mucho antes de Perón todavía, promulgó una circular 11 hacia todos los consulados y embajadas argentinas, donde, según esta circular 11, contemplaba la prohibición de judíos argentina. Quisieron muchos refugiados judíos, mintieron, tuvieron que mentir sobre su ascendencia y dijeron que eran católicos. Bueno, muchas madres solteras judías llegaron aquí diciendo que eran católicas, salió a la luz que habían mentido y esperaban ser expulsadas. Lo que hacía Evita era ir directamente hacia el hotel de migrantes, donde estaban esperando ser expulsadas, y liberarlas con su autoridad. Las dejaba entrar, le ingresar al país. Sí. E incluso unas cuantas personas de origen belga, que en ese momento eran niños, o jóvenes, o adolescentes, que pude entrevistar, me hablaron de que pudieron venir aquí gracias a la intervención de Evita. Ajá. Les pregunté a todos, a los que fueron salvados por Evita, si estaban agradecidos a Evita. Lamentablemente no registran la intervención de Evita como una salvación, porque viéndolo desde ahora consideran que hubiera sido mejor para su vida quedarse en Europa. Es una interpretación muy personal del destino. Interesante. Te voy a hacer una pregunta, Mariano, porque estamos hablando de nazis y de judíos. El ingreso, digamos, el ingreso al país de estos dos grupos, digamos, de belgas y holandeses, corresponden a periodos de tiempo diferentes, ¿no es cierto? Sí. Es de suponer que el ingreso de judíos fundamentalmente se hizo durante el apogeo del nacionalsocialismo y la expulsión de judíos de Europa. Sí. Y el caso de los nazis, posteriormente a la caída del Reich, del Tercer Reich, ¿no? Claro. Así fue el proceso, ¿no? Aunque hubo una gran cantidad de judíos que vinieron como refugiados después de la guerra. Ah, después de la guerra. Sí, todavía hasta el año 49 vinieron porque consideraban que estaba a punto de haber una nueva guerra mundial, la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y creían que nuevamente ellos, judíos, serían los objetivos de represión y de muerte. Había mucho miedo, me decían. Y sí, por eso hubo, aún así, terminada la guerra, una gran cantidad de judíos que vinieron aquí. Me llamó la atención de que aquí convivieron muy bien, muy bien. Cuando decís convivieron, belgas nazis, por ejemplo, y sí, con belgas judíos o holandeses nazis. Exactamente. Con holandeses judíos. Sí. Tuvieron, digamos, en nuestro país
llegaron a vivir en lugares, digamos, Sí. determinados, Sí. así En ubicaciones geográficas En el Gran determinadas. Buenos Aires. Gran Buenos Sí, Aires. en la zona de San Miguel, Martínez, San Isidro, toda esa zona, la zona norte del Gran Buenos Aires. También incluso aquí en Buenos Aires, en capital, en el 11, donde mayoritariamente eran judíos, pero había ciertas familias alemanas, belgas y holandesas de origen nazi, y se sabían. Se encontraban en la panadería, hacían fila juntos, se sabían el uno del otro, pero se trataban bien. No había rencor, no había ansias de venganza. Se consideraba como una etapa terminada la guerra. Claro. Esta convivencia que vos describís también es descripta por Gabi Weber, esta periodista alemana que está radicada en Argentina, que hizo una investigación importante en torno a el secuestro de Adolf Eichmann y también la gran participación de Lothar, que ha sido un judío alemán que descubre a Eichmann en su barrio. Sí. Es decir, convivían casi naturalmente sin preguntar demasiado, ¿no? Sí. Bueno, claro. Pero el caso de Eichmann era muy, muy fuerte porque fue el burócrata de la muerte, fue el señor que se encargó de la coordinación de los asesinatos de 6 millones. O sea, cuando vos haces esta aclaración, ¿qué significa que quizá dentro del grupo de nazis belgas o nazis holandeses no pertenecían a, digamos, a lo que podíamos denominar la jerarquía nazi? Sí, a ver, no eran los grandes líderes. Claro. O sea, eran soldados rasos, oficiales, civiles que habían participado durante la ocupación y que tenían obviamente convicciones nazis, eso sí, que colaboraron. A ver, yo les pregunté a los judíos que entrevisté y que ya tienen más de 80, 90, incluso una señora de 104 años, ¿cómo los trataban? Me dijeron, bueno, eran personas y aquí se comportaron de otra manera que en Europa y dejaron su antisemitismo. Nunca sentimos, nadie de las personas que he entrevistado de origen judío sintió aquí antisemitismo. Es más, me dijeron que el antisemitismo que eventualmente y ocasionalmente sintieron eran de argentinos originales, pero no de europeos, belgas u holandeses. Que aquí una vez que salieron de la situación del esquema de guerra, de odio hacia el judío, se comportaron como personas, como vecinos. Es algo psicológico, obviamente, que una vez que trasladas a una persona de su ambiente donde se fomenta el odio hacia otra persona, puede ser una persona normal. Claro. Sí. Vamos a ir una pequeña pausa y seguimos conversando, Mariano, sobre este relato tan interesante. Perfecto. Bueno, seguimos conversando con Mariano Slutsky acerca de su libro que está próximo a editarse. Y te queríamos preguntar, Mariano, nosotros a raíz del tema de Máxima Zorreguieta y de su ingreso a la familia real holandesa, la sociedad argentina ha estado un poco más al tanto de algunos detalles, ¿no? Sí. Y una de las cosas que se han revelado como interesantes, no sé, es que dentro de la familia real holandesa había, digamos, vínculos también con el nacionalsocialismo, y es algo que la sociedad holandesa lo toleraba. ¿Cómo es eso? Dado que yo cuando te presentaba es argentino-holandés u holandés-argentino, porque tu vida ha transitado, desgraciadamente, más fuera del país, ¿no es cierto? Sí, pero me sigo considerando muy argentino. Claro. Por eso también es que estoy aquí, quiero quedarme. Sí, Holanda tiene una relación muy, muy antigua, muy pegada a Alemania, lingüística, de cultura, historia. Con respecto al papel de los nazis en la familia real, es muy fuerte. Tanto la antigua reina, que fue hija de Wilhelmina,
Wilhelmina era la reina durante la guerra, Juliana, tanto Juliana como Beatriz se casaron con alemanes. El esposo de Juliana, Bernhard, es más, fue como el enviado especial de Hitler a Holanda y le reclamó ese espacio de poder. Después se pasó a los aliados una vez que Hitler no le dio la atención que él consideraba que necesitaba. Y pasó a ser parte de la comandancia aliada en Holanda. Pero sí, hay incluso cartas donde expresa la negociación entre Hitler y Bernhard con respecto al espacio político que él recibiría. Bueno, la hija de Juliana, Beatriz, se casó con otro alemán que en su juventud fue miembro del Hitlerjugend. Otra persona que también tuvo un papel muy importante en el nazismo. Pero hay que reconocer que Klaus, o sea, el esposo de Beatriz, lo reconoció totalmente y pidió perdón por eso. Sí. Otro elemento que hay que tomar en consideración de que la sociedad holandesa lamentablemente tuvo un papel muy triste durante la ocupación de Holanda. Holanda fue el país que relativamente en términos de porcentajes más voluntarios le brindó a Alemania, al ejército alemán, para el frente oriental, contra la Unión Soviética. Voluntarios que iban a luchar en el frío infernal de allí a favor del ejército alemán. Claro. También lo hicieron españoles, también lo hicieron franceses, pero no tantos como los holandeses. Siendo que una población pequeña la holandesa en relación, claro. Y otro elemento que hay que saber es que Holanda, de todos los países ocupados, fue el país, después de Polonia, donde en materia de porcentajes también fueron más delatados judíos, por vecinos, colegas, amigos, etc. Es más, existía un consejo judío que los alemanes crearon para que delataran a otros judíos. O sea que por eso también explica el sentido de culpa muy fuerte que tuvo Holanda. La pregunta también está relacionada con esto. Digamos, ¿cuáles fueron las motivaciones, dado que estas características de la sociedad holandesa para con el nacionalsocialismo, ¿no? ¿Cuáles fueron las motivaciones de que estos nazis holandeses tuvieran que huir de Holanda? Se les perseguía. Se los perseguía. Sí, inmediatamente después de la guerra se creó un consejo de guerra que trató de localizar, investigar y juzgar a todo aquel holandés que hubiera tenido algún papel preponderante durante la ocupación, tanto civil como militar, y sí, se daban condenas de al menos 5 años. En Bélgica se daba condenas de muerte, todavía hasta el año 52 existió la pena de muerte. ¿Y fueron juzgados por tribunales belgas? Los belgas sí. En ausencia, obviamente, los que habían huido, y los holandeses también. Los holandeses fueron mucho menos los que llegaron a Argentina. La mayoría fue a Australia, Canadá, Estados Unidos. Quiero subrayar, además, de que también en el caso belga y holandeses, los nazis que vinieron aquí no vinieron gracias a que Perón les dio un ticket de vengan aquí, por favor. No, la política de Perón era así facilitar el hacer venir de científicos, alemanes. ¿Era muy raro? No, no era raro. Y además es muy injusto recriminarle eso porque lo hacían muchos gobiernos en ese momento. Los Estados Unidos. La NASA, por ejemplo, en Estados Unidos, fue construida en su momento solamente por científicos alemanes nazis. Hay que tomarlo en cuenta. La Unión Soviética también lo quiso. Inglaterra, Francia también estaba en la lucha por los know-how, por los científicos alemanes. Argentina también, porque existía una gran demanda, falta de conocimiento científico aquí, solamente que Argentina tenía un problema que no tenía mucho para ofrecer, mucho dinero, y por eso que la mayoría de los científicos nazis fueron a Estados Unidos. Pero ¿quién utilizó
la logística que se había creado para hacer venir a los científicos alemanes, los asesinos, lamentablemente. Claro. Hubo muchos asesinos militares, etcétera, que vinieron aquí, utilizando esa infraestructura. No creo de ninguna manera que haya sido la intención de Perón. O sea que en tu investigación y tu publicación rompe con varios mitos, ¿no? El tema, uno de ellos, el eje central de esta relación de peronismo y antisemitismo, sí, de ninguna manera. Que hasta vos te hacía ruido por tus propios antecedentes familiares. Y el hecho también, el hecho de que estás jerarquizando la acción de la propia Eva en forma personal. Sí. Y por otro lado, la explicación de por qué el ingreso de nazis a la Argentina, que siempre se lo vincula con un Perón abre puertas de criminales nazis. Sí. Y de ninguna manera, o sea, es verdad eso. Y hay la población argentina judía, podría hacer un estudio y quizás una autocrítica sobre el concepto que se tiene del peronismo como algo antijudío. En lo más mínimo lo fue. La historia del peronismo no fue antisemita. O sea, hay que tomar en consideración que Evita y Perón en la Constitución del 49, por primera vez en la historia de Argentina, hacen referencia al semitismo como un crimen, que se penalizaba al antisemitismo, que ellos hicieron grandes esfuerzos, no solamente para ayudar a Israel desde su creación en el 48, cosa que fue reflejada en las visitas que hicieron personas del Knesset, del Parlamento Judío israelí, como Golda Meir, y las presidentes, Golda Meir, etcétera, primer ministros, sino también en toda la ayuda que hicieron aquí a organizar a la población judía y a brindarles plataformas también para que se abrieran espacios en la sociedad argentina que hasta ese momento estaban cerrados. Como la política, por ejemplo. Claro. Antes de Perón, no era usual que los partidos políticos dejaran participar a los judíos por miedo, por convicción antisemita, etc. Y fue justamente Perón la persona que les abrió la puerta. ¿Eso está en tu publicación? Sí. Qué interesante. Sí, y es sumamente importante que los judíos en Argentina tomen conciencia de eso, de que es un gran mito de que Perón fue una persona antisemita. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Si no fuese por Perón, toda una serie de espacios en la sociedad argentina no hubieran sido abiertos o hubieran sido abiertas mucho más tarde. Mariano, la obra tuya está sustentada en testimonios, ¿no? ¿Has recabado testimonios? Sí, también estudios científicos que han salido aquí, pero también en Holanda, en Bélgica, en Israel. Yo no invento nada, pero claro, está reflejado. Y también en los testimonios de personas que vinieron aquí gracias a la intervención, sobre todo de Evita. Claro. Sí. ¿La obra va a ser publicada en Holanda? Sí. Sí, solamente que la editorial en este momento tiene un problema. Existe la crisis económica ahora en Europa. Holanda y Bélgica no la están pasando tan mal como España, Portugal, pero sí hay una reducción de la venta de libros. Y este es un libro que no puede ser editado en ebook, porque el público que lee esto lo lee en papel. Y eso es un poco más caro que editarlo en ebook. ¿Por qué es el público que lee esto? ¿Esta aclaración que haces? O sea, porque el público que lee esto son historiadores, políticos, claro, que quieren leerlo de papel, quieren hacer anotaciones, quieren subrayar, y eso no se hace tan fácilmente en un ebook, en un libro electrónico. Entonces, tiene que ser publicado en papel, y eso es mucho más caro, por lo cual tiene cierto retraso. Pero, en fin, va a salir primero en holandés y francés obviamente por Bélgica, y después espero que sea traducido al inglés y castellano. Bien, o sea que nos falta todavía un poco para recibirlo. Sí. Bien, yo te presentaba como documentalista y quisiera aclararle a los que nos ven. Has hecho un par de documentales nada más ni nada menos que por el padre de Máxima, sí, por Zorreguieta. Sí, eso fue cuando saltó el tema de Zorreguieta en el 2001 más o menos, cuando se dio a conocer de que el actual rey, Willem, estaba de novio con la señorita Máxima Zorreguieta. Y nadie, ni aquí ni allá, sabíamos quién era Zorreguieta. Solamente sabíamos que había sido secretario de Agricultura durante la dictadura. En ese momento trabajaba para el Canal 2 de Holanda,
para un programa que realiza documentales y me pidieron hacer varios documentales sobre la vida de él. Es un personaje sumamente tétrico porque se ha cuidado de no dejar muchas pistas en la represión. Eso sí, es obvio que venía del lado equivocado de la historia, la Sociedad Rural Argentina, de Garbap, de todos la oligarquía terrateniente, y que ya en diciembre de 75, en enero de 76, desde la Sociedad Rural Argentina, donde era director y presidente, llamó a intervenir las Fuerzas Armadas en la democracia. Llamó al golpe directamente. Claro. Y obviamente no es casualidad que él, proveniendo del grupo de Martínez de Hoz, participó directamente como civil en la dictadura militar. Es más, hizo carrera dentro de la dictadura militar porque cuando se retira Madariaga, lo ascienden. Primero era subsecretario de Ganadería, después pasa a ser secretario de Agricultura. Mariano, estos documentales, ¿hay posibilidad de acceso acá en castellano? Digamos? Están en holandés. Están en holandés, claro, complicado. Lo que quiero también señalar es que él, desde su responsabilidad política, desde la Subsecretaría de Agricultura, lleva en sí el haber permitido la represión, no solamente en el ministerio que estaba ocupado por la Armada, pero también... En el INTA, ¿no? Sí, en el INTA, pero también toda la represión que se hizo contra las ligas agrarias. Ah, correcto. Las ligas agrarias eran un fenómeno sumamente interesante, porque eran peronistas y anarquistas. Y sí fueron muy reprimidos, sobre todo en Santa Fe. Fuimos a filmar a Santa Fe y al Chaco, y se realizó las listas de activistas eran proporcionadas por el ministerio, por la subsecretaría. Entonces él hubo obviamente cierta responsabilidad política. Y además él nunca pidió perdón. Y además es un mentiroso. Cuando lo entrevistaron, solamente una vez se dejó entrevistar por la televisión holandesa y le preguntaron sobre desaparecidos y él declaró que hasta el año 84 él no sabía de desaparecidos. Que en el año 84 se enteró de la palabra desaparecidos y del hecho de que había 30.000 personas que fueron desaparecidas. Bueno, Mariano, se nos acaba el tiempo, pero ha sido un gusto enorme, por varias razones, por todo tu relato, por sentir que el hijo de un colega, en este caso mío, de un compañero para muchos, de una gran persona para la gran mayoría, está de vuelta en el país y que quiere quedarse y contarnos de esta tu obra. Gracias por estar con nosotros. Perfecto. Muchas gracias.